¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video anterior analizamos juntos brevemente un texto de Luis titulado El mito se hizo realidad, que es una respuesta a una de las teorías que surgen en la Edad Moderna cuando los autores europeos, influenciados por el racionalismo, intentan dar una explicación alternativa al hecho de Jesús. Yo diría al misterio, lo que pasa es que ellos no aceptan la existencia de los misterios, ¿no? Pero entonces intentan explicar en forma humana, natural, lógica, histórica, quizá filosófica, quién fue Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, el primero que aparece, si quieren, ¿no? Cuando tratan acerca de estas cosas, los teólogos, es Reimarus, ¿no? Que es un alemán que nació en el año 1694 y murió en el año 1768 y escribió un libro que se hizo muy popular en su época y que, como les digo, se considera el iniciador de lo que se llama la escuela liberal, ¿no? Fin. Entonces me pareció interesante recordar un poco a este personaje y a sus teorías, ¿no? Ya que leyendo aquí y allá textos, me pareció importante volver a este tema, ¿no? Que pertenece, si quieren, como dicen, a la apologética, ¿no? Que es la teología más bien defensiva, ¿no? La apologética, eso significa apología, ¿no? La defensa de la fe. Bien. Interesante, interesante, muy actual, ¿no? Entonces, quería comentarles un poco acerca de esto, pero inicialmente algunas consideraciones de carácter general me parece a mí que son importantes. En primer lugar, ustedes saben que existe una paradoja en el mundo, a saber que la luz que está destinada a iluminar produce algunas veces, en determinadas circunstancias, el efecto contrario, a saber, enceguece. Esto lo saben muy bien los fotógrafos, ¿no? Que obviamente desechan el principio según el cual cuanto más luz mejor. Claro, uno podría pensar cuanto más luz mejor, ¿no? Parece correcto, pero en realidad es erróneo, porque un exceso de luz elimina los colores, así como en términos, digamos, gastronómicos, un exceso de un condimento, por ejemplo, de pimienta blanca, elimina todos los otros sabores de determinada comida, ¿no? Por eso el racionalismo intenta arrojar luz, ¿no? Ese es como el principio, arrojar luz sobre el misterio de Cristo. Pero en lugar de iluminarlo, lo oscurece. Como vamos a ver, como hecho, me parece a mí que es indudable, ¿no? En este sentido, como criterio, creo que nos sirve la gran tradición patrística, ¿no? Ellos, los santos padres, sabían de lo que convenía hablar, pero también sabían callar y dejar, o detenerse, mejor dicho, allí donde debían detenerse. O sea, hay lugares donde la razón humana no puede penetrar. Es mejor ni intentarlo, ¿no? Entonces el hombre sensato debe decir, hasta aquí llego. Recordemos que Dios en principio es un misterio absoluto. Si no fuese un misterio absoluto, no sería Dios, ¿no? Como decía San Francisco de Sales, si lo comprendes, no es Dios. U otro Santo Padre, ¿no? En este caso de Oriente, lo único comprensible de Dios es su incomprensibilidad. Entonces, repito, me parece que como imagen vale la pena, la luz destinada a iluminar algunas veces se enceguece. En segundo lugar, creo que vale la pena detenerse en lo que podríamos llamar la falacia del especialista. Porque todos los charlatanes o farsantes, embaucadores que hoy abundan, los hay muchísimos, y va a haber cada vez más en las redes sociales, generalmente cuando tratan un tema dicen haberlo estudiado durante muchos, muchos años, ¿no? Yo sé de lo que hablo, dicen. Yo soy un profesional. Mis conocimientos son sólidos, amplios, indiscutibles, ¿no? Casi que se presentan a sí mismos como mártires de la verdad, ¿no? Estuve 10 años quemándome las pestañas, ¿no? Y cuando mis amigos estaban en la playa tomando este sol con cerveza,
Yo estaba muerto de calor en las bibliotecas, ¿no? Investigando, en fin, la verdad oculta, etcétera, ¿no? Entonces, esto, los mártires de la verdad, ¿no? Ahora, hay que detenerse en esto, pensemos un poco, ¿no? Porque un gran esfuerzo, en el caso de que lo haya habido, cosa que yo, que soy una mala persona, dudo que haya habido, ¿no? En muchos casos al menos, no significa nada, no garantiza nada. Porque un gran esfuerzo puede estar viciado inicialmente, ¿no? Partir de premisas erróneas, porque claro, uno dice, voy a probar que tengo razón. Probablemente termine probándolo, pero no significa que tenga razón, ¿no? Recordemos que la razón es un instrumento del corazón, fundamental principio de la antropología cristiana, ¿no? La razón es un instrumento del corazón. Bien. Y en tercer lugar, antes de pasar a Reimarus y que nos da el tiempo, ¿no? Dicen que cuando Agustín de Hipona, siendo aún no cristiano, se encontró con San Ambrosio en Milán, que era obispo de Milán, ¿no? Agustín, en fin, todavía estaba ahí dando vueltas, acercándose, pero no había creído todavía, ¿no? Digo que dicen porque no encontré la cita exacta, ¿no? Hay muchas cosas legendarias, pero de todas formas me parece a mí que si no lo dijo, podría haberlo dicho. ¿Qué cosa? No dijo y podría haberlo dicho, o quizá dijo San Ambrosio. Él dijo así lo siguiente, a Agustín, ¿no? La verdad, querido Agustín, no es algo que encontramos, sino algo que nos encuentra. Interesante, ¿no? ¿Qué significa esto? La verdad no es algo que nosotros encontramos, sino algo que nos encuentra a nosotros, ¿no? Es decir, para usar una imagen, resulta un observador atento encuentra finalmente algo inesperado, a saber que lo están observando. Entonces es un cambio radical de perspectiva, cuando pensamos que la verdad no es algo que encontramos, ¿no? Esta frase señala la típica actitud voluntarista racionalista de nuestra época, ¿no? Sino algo que no se encuentra, la actitud contemplativa, ¿no? O sea, el cristianismo no es una doctrina acerca de Dios, sino una actitud ante lo divino. Repito, el cristianismo no es una doctrina, también lo es, pero no es principalmente una doctrina acerca de Dios, sino una actitud ante lo divino. Y esa actitud podríamos señalarla como contemplativa, que no significa inactiva, ¿no? Es decir, los padres de la Iglesia, que son modelos de actitud contemplativa, fueron al mismo tiempo grandes trabajadores, ¿no? Dicen que Agustín se ponía una vela debajo, ahí cerquita, cosa que si se quedaba dormido la vela lo quemara y para seguir trabajando, ¿no? Cosas así, o sea, son grandes trabajadores, pero su trabajo era un trabajo específico, estaba más bien orientado, en forma figurada, si quieren, ¿no? A desmalezar y cortar arbustos de la selva para permitir que el sol llegue hasta él, ¿no? Sí, claro, porque uno tiene los auriculares puestos y música de rock a todo volumen, alguien puede estar gritándome al oído y no lo voy a escuchar, ¿no? Es importante, creo, porque el teólogo católico puede caer en los mismos errores metodológicos que él critica, ¿sí? En esta forma como de racionalismo teológico, ¿no? Entonces, bien, el hombre observador percibe algo inesperado, a saber que estaba siendo observado. La verdad no es algo que encontramos, sino que no se encuentra. Y no se encuentra. Es decir, Jesús no juega a las escondidas. O sea, no grita como en los juegos, ¿no? Cuando éramos niños, aquí estoy, desaparece y aparece en otro lugar. No, no es así. ¿Qué es? Bueno, el mejor ejemplo, creo yo, es el momento de la consagración del pan y del vino durante la Santa Misa, cuando todo se desarrolla, ¿no? Ya sea por parte de los laicos como por parte del presbítero, en forma respetuosa, ¿no? Silenciosa, pero en forma ordinaria, cotidiana, porque entendemos que no estamos produciendo nada, sino recibiendo. No estamos produciendo, sino recibiendo. Bien, entonces, digamos que en la época llamada así moderna, ¿no? Que a partir del Renacimiento, etcétera, la Ilustración y todas las etapas que señalan los filósofos, los pensadores, se fue como profundizando la actitud racionalista voluntarista, opuesta a la actitud
contemplativa, y entonces la fe se hace imposible, o se hace, no digo imposible, pero como la actitud determina en definitiva la doctrina, termina siendo una fe racionalista. Entonces vamos a Reimarus, ¿no? Es una forma latinizada de su apellido alemán, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama el libro este famoso de este teólogo, filósofo? Apología o palabras en defensa de los adoradores racionales de Dios, ¿no? Muchas veces los títulos de los libros ya te dan la clave, ¿no? Adoradores racionales de Dios. Bien, fíjense que este libro que se publicó después de la muerte del autor, porque es una negación directa del misterio cristiano, años 70 del siglo XVIII, es decir, menos de 20 años, un poco menos o más, antes de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿qué dice este hombre? Bueno, dice más o menos lo mismo que dicen los divulgadores que estuvimos leyendo últimamente, ¿no? Me parece muy interesante. Jesús de Nazaret fue un rabino judío, pero mientras que un divulgador, ¿no?, argentino, el señor Sabán, que vive en España, dice que perteneció más bien a la rama de los fariseos, Reimarus dice que Jesús perteneció a la rama de los celotes. Esto no es extraño que se contradigan entre ellos, va a ser absolutamente habitual que entre los racionalistas las opiniones van a ser diversas, ¿no? Ustedes recuerdan, y es importante esto, que en la época del Señor había como 4 grupos principales, ¿no? Que nos recuerdan un poco el cristianismo de hoy, ¿no? Los esenios, los fariseos, los saduceos y los celotes, ¿no? Como que esquematizando demasiado, ¿no? Esquematizando demasiado, diríamos que los celotes representaban al judaísmo político, ¿no? A la gloria de Israel, ¿no? Que a partir, en fin, del reinado de David, etc. Es eso, ¿no? A la nación política, a la teocracia judía. Bien, esos son los celotes, ¿no? Que obviamente estaban ahí siempre conspirando contra el poder político del momento, que era romano. Bien, pues estaban los fariseos, que eran, en fin, el judaísmo moral, ¿no? La ley, las costumbres, la conducta, el premio, el castigo, etc. Después los saduceos, que eran los más bien responsables del culto, ¿no? El judaísmo relacionado con el templo, con los rituales, los sacrificios, ¿no? Con el sacerdocio. Y finalmente un judaísmo más bien místico, espiritual, interior, ascético, que si uno lo piensa está más cerca de la persona de Jesús que los otros, ¿no? Porque aunque Jesús es absolutamente complejo y multifacético, porque en él encontramos elementos de estas 4 como corrientes, el cristianismo más bien es heredero, si quieren, histórico de la corriente mística, ascética de los esenios, ¿no? La corriente representada quizás por Juan el Bautista. Claro, nosotros no sabíamos mucho de los esenios, casi nada, hasta que se descubrieron en forma casual los manuscritos de Qumran, tema apasionante. Entonces descubrimos que dentro del judaísmo había un grupo que los evangelios por alguna razón no mencionan, pero que son muy cercanos al evangelio, que es este grupo de los esenios, ¿no? En fin, que tiene su historia a partir del siglo II antes de Cristo, interesantísimo. Bien. Entonces, en fin, pero el tema, digamos que el problema principal que señalábamos en un audio anterior es el reduccionismo, es decir, identificamos una parte con el todo, ¿no? Porque Jesús, para darle la razón a Reimarus, era un patriota, no podemos negar el aspecto patriótico del Señor, ¿no? Por ejemplo, hay un texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, ¿no? Recordemos que el Evangelio de San Mateo es el más judío de los evangelios, ¿no? En el sentido de que Mateo insiste en la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? En la unidad y la continuidad. Leo Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, ¿no? Lo que hoy es el actual Líbano. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar, diciendo: Señor, hijo de David,
ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, ¿no? Bueno, primera actitud de indiferencia, ¿no? Curiosa, poco habitual en el Señor. Y acercando sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros, ¿no? Claro. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, de nuevo, rechazo, ¿no? Aquí no solamente silencio, sino dice, no, mi misión no es ayudar a los cananeos, ¿no? Sino a los judíos. Sí, es una clara como discriminación, ¿no? Diríamos hoy. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, ¿no? A las mascotas. Es decir, aquí el Señor está diciendo que lo que es, que son los hijos al dueño de casa y los perros, las mascotas, ¿no? Son los judíos y los cananeos. Es decir, bastante, digamos, desagradable, ¿no? Es decir, en fin, no se entiende mucho. En fin, no vamos a analizar el texto, vamos a ver simplemente esto, ¿no? Es decir, cómo termina. Pero ella dijo, sí señor, pero también los perros, los perrillos, ¿no? Los cachorritos, traducen algunos, porque perrillos no es una palabra que se use, ¿no? Cachorros, mejor, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Ella decir, es verdad, yo soy cananea, no soy judía, pero también, etcétera, ¿no? Si con enorme humildad responde esta mujer, porque piensa ella en su hija. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Claro, o sea, ¿por qué cito este texto, que es uno de tantos? Para que vean que Jesús tenía en cuenta estas diferencias étnicas y religiosas y políticas entre cananeos y judíos. O sea, el universalismo cristiano que nosotros confesamos, ¿no? La igualdad de todos los hombres, sí, es verdad. Pero este es un aspecto que surge en forma, que está obviamente en el Evangelio, pero que surge y se refuerza y se extiende con el tiempo en la iglesia, ¿no? Cuando en la iglesia cristiana empiezan a entrar personas de todas las nacionalidades, ¿no? Tal como se manifiesta ya en el día de Pentecostés, ¿no? Pensemos un poco en este texto, ¿no? Y pensemos por qué la iglesia no lo eliminó. Porque estos autores, ¿no? Dicen que los evangelios han sido redactados y como diseñados por la iglesia. Es un texto que, que la iglesia debería haber eliminado, porque es contrario al pensamiento universalista que es propio de la iglesia católica, ¿no? O sea, católico es un término griego que significa ni más ni menos que universal. En cambio aquí Jesús aparece más bien como un hombre que inicialmente discrimina a los cananeos, ¿no? En fin. Sí, la iglesia no eliminó nada del Evangelio porque ella lo recibió. La verdad no es algo que encontremos, sino algo que no se encuentra. Entonces no vamos a comentar el texto, ¿no? Pero aquí lo importante es que Reimarus se detiene en este texto y en otros textos donde se resalta el judaísmo de Jesús, pero no tanto moral, sino político. Lo llama la teocracia. Leo, vamos a leer unos textos de Reimarus, ¿no? De su libro famoso acerca de los adoradores racionales, ¿no? En fin. Claramente, escribe Reimarus, no era la intención ni el objetivo de Jesús sufrir y morir, sino construir un reino mundano y liberar a los israelitas de la esclavitud, ¿no? La esclavitud se refiere a esto, a la ocupación, ¿no? De los romanos. El nuevo sistema de un Salvador espiritual sufriente, que nadie había conocido ni imaginado antes, se inventó después de la muerte de Jesús y solo porque las primeras esperanzas fracasaron, ¿no? Entonces aquí este hombre, ¿no? Reimarus, toma, digamos, un principio de la psicología que después fue desarrollado por Marx, ¿no? Que es el principio de la compensación, ¿no? Que también lo encontramos en Freud, ¿no? Y
en el psicoanálisis, en fin, y en la psicología de siempre, creo yo, ¿no? Es decir, eso. ¿La compensación qué es? Bueno, Jesús, dice Rey Maru, fracasó con la revolución política porque fue crucificado, murió. Y entonces sus discípulos reinventan su figura. De modo que el líder es un disparate, obviamente, ¿no? O sea, solamente decirlo ya me da como vergüenza, ¿no? Porque quien conoce un poco el Evangelio se da cuenta que no tiene absolutamente nada de serio, ni de científico, ¿no? Ni histórico. Todo. Pero bueno, importante, ¿no? Tenemos que leerlo, tenemos que saberlo, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? El líder político, entonces, se convierte en un líder religioso y el revolucionario, ¿no? Tipo, no sé, el Che Guevara, o Mandela o Mahatma Gandhi, se convierte en un mesías celestial, ¿no? O sea, mediante un mecanismo de compensación, el fracaso con la construcción de la Jerusalén terrenal hace que los discípulos, por alguna razón que solo Reimarus entiende, ¿no?, creen, del verbo crear, una Jerusalén celestial a la cual se van a adherir por alguna razón miles y finalmente millones de personas y van a dar la vida. No, bueno, repito, esto es el inicio de lo que después Marx, ¿no?, formulará en su famosa tesis. Vamos a leer a Marx, en su famosa definición de religión. ¿Qué es la religión? La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado y el alma en condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. Como el hombre aquí está oprimido porque no le pagan un salario determinado, en fin, Marx se refiere al proletario, y en lugar de trabajar 8 horas trabaja 12 o 16, etc., ¿no? La criatura oprimida, el corazón descorazonado, el alma desalmada, etc., en su juego de palabras, entonces, en fin, el hombre pone su esperanza allí, ¿no?, en el más allá. Bien. Entonces, fíjense cómo el cristianismo de este hombre lleva claramente al ateísmo, ¿no? Como el racionalismo cristiano está más cerca del ateísmo que de la fe, ¿no? Ahora, claro, podríamos preguntarnos si la teoría de Reimarus resiste un análisis crítico, ¿no? En fin, obviamente carece de sentido. Bien. Lo que no carece de sentido, me parece a mí, y la verdad que contiene Reimarus, y por eso es importante conocerlo, porque el racionalismo no nació por casualidad, sino nació como rechazo del fideísmo. Esto hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué es el fideísmo? El fideísmo es sostener cualquier absurdo, cualquier disparate, cualquier inmoralidad mediante a través de la autoridad divina, ¿no? Vamos a leer a Reimarus, un par de minutos más para terminar un poco este audio en forma más bien un poco mejor, ¿no? Dice él, leo, lo absurdo e imposible, lo que en cualquier otra historia se consideraría falsedad, engaño, ultraje o crueldad, no puede hacerse razonable, justo y verdadero añadiendo, así dice el Señor. Lo que señala aquí Reimaro es una enorme verdad que lamentablemente sigue existiendo, ¿no? Que el abuso y la manipulación por parte de algunos hombres de la autoridad divina. O sea, el manejo arbitrario de la autoridad de Dios. Y eso sí que es peligroso. Y eso sí que es verdadero, ¿no? Es decir, en la hebilla del cinturón de los soldados alemanes estaba la inscripción Gott mit uns, Dios con nosotros, ¿no? Los nacionalistas rusos que están ahora matando ucranianos gritan Bog s nami, Dios con nosotros, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Soy rey por la gracia de Dios, ¿no? Somos el pueblo de Dios, etcétera. En fin, todo esto de Dios está con nosotros, Dios estará con nosotros. Entonces, es verdad lo que dice este autor, ¿no? Que lo absurdo no se convierte en racional, ni lo inmoral se convierte en moral, porque creamos que Dios está con nosotros o porque, no sé,
Bin Laden diga que Dios está con él al asesinar a americanos y así, etcétera, ¿no? O sea, el uso de Dios, ¿no? El uso de Dios, la manipulación de Dios, ¿no? Acerca de esto hay innumerables ejemplos que podríamos citar, ¿no? Y hay que tener enorme cuidado. Por eso el racionalismo, digo, tiene su razón de ser. No aparece sino como reacción al fideísmo al cual Europa estaba acostumbrada también a causa también del absolutismo monárquico, ¿no? Los monarcas creían que al haber sido ungidos por la iglesia y ser, no sé, representante de Dios, tienen un poder ilimitado sobre su pueblo y podían hacer lo que querían, ¿no? En fin, todo esto es muy triste y así como pasó, sigue pasando hoy. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan y después seguiremos. Que tengan un muy, pero muy buen día.